Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana después de la Santa bastante rara. Algunos días buenos, otros días no tanto, pero al final esto tuvo un resultado en las bolsas que, con excepción del Nikkei en Japón, que sí tuvo un incremento semanal del 3.54%, las demás bolsas estuvieron laterales. Mejora un poco Europa con un incremento en el Eurostock del 1.74, pero por ejemplo la bolsa en China apenas se tiene un incremento de 0.32 en la semana, el Dow, el Standard & Poor's y el Nasdaq con incrementos muy pequeñitos, menores al 1%. La Bolsa Mexicana de Valores adelanta 1.76 y lo que sí se revalúa con respecto al dólar es el euro, que avanza 0.81 y el peso avanza 0.29%. O sea, no hubo mucho que platicar de los mercados en esta semana. Sin embargo, la información fue plena. Hubo datos del empleo que salieron el viernes de la semana pasada. Como era Viernes Santo, a lo mejor mucha gente ni los vio, pero bueno, se crearon 236,000 nuevos empleos en Estados Unidos, que es menor que la cifra anterior, pero sigue siendo todavía mostrando que el mercado laboral está robusto, ¿no? Arriba de 200,000 empleos mensuales es una cifra que muestra que ese mercado sigue estando robusto. Pero luego salió la cifra de la inflación y esta sí marca una declinación importante en la nominal, que pasa del 6% al 5%. Sin embargo, la subyacente sube del 5.5 al 5.6 y esto sí es motivo de preocupación. Pero para poder analizar esto en detalle, yo le pediría a mi compañero Gordillo que elabore sobre estos dos datos. Por favor, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, fue una semana volátil, aunque parece que haya sido lateral de punta a punta. En la semana vimos muchos datos que generaron mucho movimiento en los mercados, muy interesantes, porque efectivamente todos los datos económicos en Estados Unidos muestran cierto enfriamiento, pero no en la magnitud que quisiera la autoridad monetaria escuchar, ni tampoco para los momentos en los que nos encontramos. Ya son los datos para el mes de marzo y en el mercado laboral sigue mostrando mucha solidez, mucha fortaleza para estas alturas del partido. Los datos de manufactura, los datos de servicios sí se desaceleran, pero no para mostrar que ya están al borde de estar en un enfriamiento preocupante. Lo que sí genera mucho ruido son las expectativas, porque las expectativas siguen siendo muy débiles, y lo vamos a comentar más al rato con lo que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional. Siguen esperando una economía que crezca poco, que se desacelere fuerte en las manufacturas, en los servicios, en el empleo mismo, lo cual significa que están esperando que en cualquier momento en los siguientes meses, quizá para la segunda mitad de año, veamos una desaceleración importante. Incluso en las minutas la autoridad monetaria en Estados Unidos prevé una ligera recesión para fin de año. Entonces, todo esto está influyendo en la decisión de portafolios de los inversionistas, que le apuestan a cierta cantidad de riesgo, de activos con riesgo, y se acomodan también en activos seguros. El dato de inflación es bueno porque se va encaminando a la dirección que quiere la autoridad monetaria, pero el hecho de que la inflación subyacente no baje o se quede frenada, lo que va a parecer es que en algún momento va a tomar una dificultad en seguir bajando y quizás sean en niveles por debajo del 4%. Sí, y además de lo que dices tú, hay algo en el trasfondo donde todo el mundo está de acuerdo en que quizá lo más grave de la crisis bancaria que se suscitó en Estados Unidos ya se salvó ese tramo. Sin embargo, casi todo el mundo piensa que viene una recesión en el crédito, pues porque hay reacomodo de piezas, ¿no? Muchos bancos van a no tener los fondos que quisieran tener para seguir prestando, seguramente las reglas se van a endurecer, seguramente el crédito se va a
a endurecer, y esto pues sí preocupa porque iría en contra del crecimiento económico natural de la economía norteamericana, y hay que tomarlo muy en cuenta. Al final comentaremos sobre los resultados de los grandes bancos, pero los grandes bancos no son todos los bancos, y en Estados Unidos hay más de 3,000 bancos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Luego salió, como bien lo dices, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, donde reducen el crecimiento mundial. A México no le fue tan mal. En el caso nuestro, aparentemente subieron la estimación, ¿no? De 1.6 a 1.7 para este año. Pero ¿cómo viste tú lo que dijo el Fondo Monetario? Bueno, evidencia la preocupación que estamos todos teniendo en los últimos meses, que este fenómeno de altas tasas de interés, provoque una situación complicada en el sector bancario y provoque que la desaceleración sea todavía más fuerte hacia adelante, porque si tú le pegas a la confianza bancaria, a la confianza de inversión, bueno, entonces puedes esperar que los crecimientos, no solamente de este año, sino de los próximos años, sean débiles. Y eso es lo que más preocupa en la estimación que dio el Fondo Monetario Internacional. Está estimando el menor crecimiento para los próximos 5 años que no se había visto en varias décadas. Siguiendo con ese orden de ideas, hoy hay mucha especulación en los mercados en relación a lo que hará la Reserva Federal en su próxima reunión de mayo. Si quiere cuidar a los bancos, muchos piensan que ya no debería de incrementar la tasa de interés. Los que piensan que la inflación sigue siendo demasiado alta, sobre todo la subyacente, pues se abocan a pedir que no pare el alza, que se haga una nueva alza de 1/4 de punto. Casi todo el mundo coincide en que esa debiera de ser la última, pero bueno, ¿qué piensas tú primero de lo que va a hacer la Reserva Federal y luego cómo comentas las minutas de Banjico en ese mismo sentido, que a mí por lo menos me dejaron confundido, ¿no? Primero en Estados Unidos, ¿qué crees que vaya a pasar? Bueno, el dato de empleo y el dato de inflación subyacente es suficiente para esperar que la Reserva Federal todavía aumente un 1/4 de punto más su tasa de interés en su reunión de principio de mayo. Nos mande a 5.25. Y ahí va a empezar otro tipo de discusión, porque la Reserva Federal quisiera no mandar una señal de que ya acabó y empezará con otro nuevo ciclo de baja de tasas. Y el mercado financiero, eso es lo que quiere presionar a la Fed. El mercado financiero está estimando que la desaceleración venga muy fuerte de la economía en los siguientes meses y que la Fed tenga que cambiar su discurso. Entonces, eso es lo que vamos a discutir a partir de mayo. ¿Cuándo va a empezar a bajar tasas de interés la Fed? Hoy la Fed quisiera que por lo menos por el resto del año no bajar tasas de interés, y el mercado está ya descontando que la Fed va a empezar a bajar tasas a partir tan pronto como julio. Eso es en cuestión de Estados Unidos. Ahora, México, en sus minutas dejó abierta la posibilidad de la discusión de ya no aumentar tasas de interés. Esto está un poquito complicado en nuestra visión, porque si Estados Unidos está preocupado por continuar su proceso de desinflación hacia su meta, México todavía la tiene más complicada. Su inflación subyacente está arriba del 8%, todavía le está siendo más despacio su baja. Entonces, a ellos todavía necesitarían todavía aumentar un poco más su tasa de interés. Lo que creemos es que no se va a poder desligar de lo que haga la Fed si la Fed aumenta otros 25. Pero si en verdad logran en consenso no aumentar ya tasas de interés, bueno, va a provocar una pequeña distorsión, sobre todo en el tipo de cambio. Vamos a ver una depreciación en el peso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Después tuvimos para fines de semana los reportes de las empresas al cierre del primer trimestre del 2023. Y como siempre empiezan reportando los grandes bancos. De memoria, me acuerdo que reportó JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi, el primero con un incremento en utilidades del 52%, el segundo de 34%, Citi no me acuerdo, pero también los datos fueron bastante buenos después de haber creado 140 y pico millones de reservas, pero esa no va a ser el reporte de todos los bancos, ¿no? Estos son los bancos grandotes que se beneficiaron de la crisis bancaria porque muchos depositantes sacaron el dinero de sus bancos medianos y pequeñitos y los mandaron a los grandotes, ¿no?
pero en Estados Unidos hay 3,000 bancos. Es un sistema financiero muy robusto y yo creo que ahí vamos a ver cifras distintas para bancos regionales y bancos menores. No sé cuál sea tu opinión. No, tal cual, efectivamente, donde vemos los mejores reportes van a ser los bancos grandes, los bancos pequeños han sufrido mucho este proceso de aumentos en la tasa de interés, este proceso de fondearse, y por supuesto son los que van a repercutir. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Esperamos una temporada de reportes negativa en cuanto a utilidades, porque se está desacelerando poco a poco la demanda, el consumo, y primero se refleja en la industria, en los servicios, en los tecnológicos, y después se refleja en la banca. O sea, hoy la banca se ve beneficiada por altas las tasas de interés que se ve en sus utilidades porque están recibiendo más dinero por sus créditos. Pero el día de mañana, cuando las empresas empiecen a dejar de pagar, entonces veremos las caídas y las preocupaciones en la banca en los siguientes trimestres. Normalmente trae ese retraso y hay que tenerlo muy en consideración porque se espera una temporada de reportes débil para Estados Unidos. Qué tan débil va a ser muy importante para definir qué hacer con los portafolios de renta variable en inversiones en bolsa. Así es, ¿tú crees que los bancos más adelante van a bajar el ritmo de sus utilidades Sí, hacia finales de año? Yo pienso que en los siguientes trimestres van a enseñar lo que están padeciendo las industrias y los tecnológicos en estos 2 trimestres, lo van a enseñar con malos datos para el tercer o cuarto trimestre. Oye, la pregunta obligada, ¿tú crees que una tasa del 5% de referencia o 5,25 es lo suficientemente alta para deteriorar el balance de los bancos por incrementos en la cartera vencida? Bueno, es que no tenemos más de 20 años acostumbrando a los empresarios y al sector financiero en financiarse casi gratis, ¿no? Con unas tasas muy, muy bajas. Entonces, el nivel de riesgo no está contemplado para este tipo de tasas, no está acostumbrado el empresariado con este tipo de tasas, por eso es tan incierto y tan preocupante para muchos que este nivel de tasas sí puede provocar un aumento significativo en la morosidad. No lo sabemos. Yo creo que ha sido tan adelantado en la posible recesión que deberían todos los empresarios ya estar protegidos y asegurados para el momento adecuado. Pues mira, se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Saludos a todos.